El día de ayer se cumplió un año desde el regreso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca. En este primer año de gobierno, ustedes saben que su política migratoria ha estado marcada por un endurecimiento del discurso, de las leyes, un uso más agresivo de las herramientas ejecutivas hacia los inmigrantes ilegales y cambios que por supuesto han generado incertidumbre entre migrantes legales e ilegales por igual, ¿no? Para la comunidad venezolana esto pues ha afectado muchísimo, ha tenido efectos directos en el TPS, en visas, en asilos, en procesos de deportación. Vamos a hacer un pequeño recuento con nuestro abogado de inmigración Guillermo Nolivos. Hoy es miércoles de inmigración. Abogado, bienvenido, muchísimas gracias. Salud, buenos días, cafecito en mano, tecito en mano. Casi el Buenos mismo días, color, Laura. abogado. Estamos ahí casi combinados, aunque sí, su Mm. corbata es fucsia. Bueno, para que veas, ¿no? Mm, allí estamos A mí me, combinados. es que a mí me pasaron el memo, me dijeron, ella está de fucsia, entonces ponte tú algo fucsia para que estén los dos combinados. Estamos Bueno, desconectados, abogado. Eso pasa cuando uno se lleva bien, cuando uno se entiende y cuando hay eso, cuando hay conexión. Así que la conexión. me Exacto. encanta que estemos conectados. Pero bueno, hagamos un recuento, abogado. Durante este primer año, la administración del presidente Trump ha reforzado la idea en muchos casos de que, por ejemplo, la visa no es un derecho adquirido, sino un privilegio reversible. Se han registrado revocaciones de visa de turismo, visas de estudio, visas de trabajo, sin incluso procesos penales de por medio, ¿no? Generando temor entre los migrantes que se encuentran legalmente en el país. Pero después de este primer año de Trump en el poder, ¿cómo lo ve usted? ¿Van a continuar estas políticas migratorias? ¿Van a seguirse endureciendo todos estos procesos? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, mira, yo creo que todo esto va a estar atado mucho a la percepción del público, ¿verdad? De los votantes, ¿ok? Mm. Y también a la percepción desde el punto de vista de la economía, ¿ok? Si bien sabemos que, como tú lo acabas de decir, la visa no es un derecho, sino es un privilegio, o sea, algo que este país otorga a quien desea, ¿verdad? O considera que merece y llena los recaudos para que se le otorgue una visa, si bien también es revocable, y eso ocurre en cualquier país del mundo. Si por alguna razón el país considera que el sujeto no es merecedor de tener una visa de turista, pues esa visa de turista o de lo que sea es revocable y generalmente no hay recursos judiciales para revisar esa revocación. Ahora, en este nuevo año habría que ver cuál va a ser el impacto que tenga, ¿verdad? Esta selección, ¿verdad? De personas que puedan venir y no puedan venir a Estados Unidos, el impacto que tenga en la economía, en el turismo, ¿verdad? Y en la percepción de los votantes. Ya estamos viendo que muchos americanos votantes, que es lo importante, no están de acuerdo con gran parte de las políticas internas, domésticas que ICE y el Departamento de Seguridad Nacional están practicando para arrestar a personas que se encuentran en el país de manera ilegal. No están de acuerdo con el uso del tipo de fuerza que se está usando para llevar a cabo estos arrestos. Entonces, si esto se traduce en una decaída de la economía, en una decaída en cuanto a la percepción del gobierno, pudiésemos ver que exista un cambio de rumbo, ¿verdad?, en las políticas migratorias de este país. Ahora, usted mencionaba ICE. Las acciones de ICE durante este primer año lamentablemente han reflejado una política de ejecución más intensa, con operativos más visibles, más rudos, detenciones más frecuentes, mayor presencia incluso en ciudades donde antes había menor actividad federal. Podemos decir, abogado, que este primer mandato de Trump marca un retorno a una aplicación migratoria más agresiva. ¿Usted cree que esto podría incrementarse incluso? Bueno, claro, pudiese, si no, si vemos que la retórica, la narrativa
sigue siendo, acuérdate que todo esto está atado a la política, ¿verdad? Si la retórica sigue teniendo efectos en el votante, ¿verdad? Pues vamos a seguir viendo redadas, ¿verdad? Con el mismo nivel de violencia y de agresividad que han venido ocurriendo. Este, eh, eh, por casualidad, esto está ocurriendo en ciudades y estados que no son republicanos, sino estados demócratas. Entonces, pareciera que fuese una práctica, una táctica empleada específicamente para estos estados azules, ¿verdad? Y bueno, está ocurriendo también en algunos estados rojos, pero donde existe la confrontación mayor son en los estados azules, porque la gente lo ve como una invasión en cuanto a los operativos que se están haciendo en estas ciudades, especialmente lo hemos visto en Minneapolis, donde están yendo a vecindarios, deteniendo a gente saliendo de sus casas, cosa que antes no se había visto de una manera tan agresiva en este país. Dice por aquí, un agente de inmigración tocó la puerta de mi casa y dijo que tenía una orden, pero no era de un juez. Yo tenía miedo y no abrí. ¿Puedo tener problemas legales por no haber abierto la puerta? No, ningún problema legal. La única manera que usted esté obligada a abrir la puerta de su domicilio es si el oficial de ICE le presenta una orden de un juez, de un magisterio, de una corte, sea una corte municipal, una corte estadal, pero no una orden administrativa. Con esa orden administrativa, usted no tiene por qué abrir la puerta de su casa. Es parte de un derecho incluso no abrir la puerta, ¿es así? Es correcto, es parte de un derecho, una garantía constitucional de la no violación de la morada. Exactamente. Ahora, un familiar le revocaron la visa cuando intentó entrar al país, pero nunca le explicaron claramente la razón, dice esta persona. ¿Eso significa que ya no puede volver a solicitar ningún tipo de visa en el futuro? Bueno, a ver, dependerá de por qué le violaron, le Le eliminaron la negaron. visa, ¿verdad? Le Ujú. negaron o le negaron la entrada y le cancelaron la visa. Acuérdate que puede haber muchas razones. Puede ser que la persona descubrieron que trabajó ilegalmente en los Estados Unidos. Puede ser que el oficial sospechaba que la persona venía a realizar algo que no estaba permitido dentro de los términos de la visa, ¿verdad? Entonces, generalmente estas cancelaciones de visa habría que ver si tiene una orden de deportación, ¿ok? Si hubo una orden de deportación, sería una orden de deportación expedita y esto causaría una prohibición de regreso a Estados Unidos por 5 años, una prohibición de pedir una visa por 5 años. Entonces, habría que entender un poco mejor si en la conversación que la persona tuvo con el oficial se le nombró que estaba siendo deportado o simplemente se le estaba cancelando la visa. Si simplemente se le estaba cancelando la visa, pues tendrá que aplicar por una nueva para poder regresar a Estados Unidos. Abogado, si me detiene ICE en la calle, fíjese usted, y me piden documentos, ¿estoy obligado a responder todas las preguntas o tengo derecho a guardar silencio sin que esto me perjudique? Usted tiene derecho a guardar silencio, ¿ok? Este, mm, ahora, que lo va a perjudicar o no dependerá de la actitud del oficial de ICE, ¿ok? Hay muchos, y tú lo has visto en las noticias, Laura, ¿verdad? Hay muchos ciudadanos americanos que dicen, yo no tengo por qué responder, ¿verdad? Las preguntas que tú me estás haciendo, y sin embargo son detenidos y luego, pues después de que hacen las averiguaciones, entonces los liberan porque se dan cuenta que son ciudadanos americanos. Entonces, ahorita estamos ante un ambiente tan hostil, ¿verdad? De que no importa si hablas o no hablas, ellos igual te van a detener. Claro. O sea, aquí no hay contemplaciones. Aquí primero te detienen y después te preguntan. Eso es así, Eso es lo que lamentablemente. está, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Estamos viendo que ellos te hacen un par de preguntas, te detienen por tu apariencia física, ¿verdad? Si tienes un acento al hablar, ¿verdad? Mm. Entonces ya ellos asumen que tú no eres ciudadano americano o residente permanente, entonces
es lo que le da pie a la detención y te lleva al centro de procesamiento. Y luego ahí se dan cuenta, esta persona es residente permanente, esta persona es ciudadano americano. Entonces, por más que muchas personas han dicho, por un momento, yo soy ciudadano americano, no me puedes detener, ¿por qué me vas a detener? Igual se lo llevan detenido. Así es. A ver, yo tengo un proceso migratorio abierto y nunca he tenido problemas con la ley, dice. Con todo lo que está pasando, hay señales de alerta que deban hacerme buscar un abogado de inmediato, aunque crea que todo está bien y en orden. ¿Qué clase de pregunta es esa, Marixa? Allí tiene los números del abogado Guillermo Nolivos. ¿Cómo que se tiene que buscar? Eso es como que usted me diga, tengo una enfermedad, busco un médico. Pero por supuesto, si tiene usted un caso de inmigración, usted tiene que buscar un abogado. Allí tienen los números del abogado Guillermo Nolivos para asesorías legales personalizadas, que siempre se lo decimos. No es lo mismo lo que comentamos por aquí, que podemos hacer como respuestas muy por encima, pero lo importante es que el abogado conozca su caso y pueda tener base sólida para darle una asesoría personalizada y que usted pueda tener éxito en su caso de inmigración y pueda estar legalmente tranquilo y en paz en este país. No lo digo yo, lo dicen sus clientes, sus casos de éxito, sobre todo en redes sociales, donde usted puede verificar el trabajo de nuestro abogado Guillermo Olivos. Por favor, abogado, haga usted los honores. Claro que sí, o lógicamente tienes un caso de inmigración. En estos momentos es muy importante que tengas el contacto de un abogado, dada la situación y la atmósfera que se está viviendo en este país, con el término de este presidente, con este término presidencial. Entonces, como dijo Laura, ahí tienen los teléfonos, con mucho gusto podemos programar una consulta, revisar tu caso porque esto de las detenciones, de poner a las personas en procedimientos de remoción, aún teniendo casos de asilo pendientes ante la oficina de asilo, es algo que estamos viendo diariamente y esto va a requerir la intervención de un abogado, de la experiencia de un abogado, para que te ayude a navegar, ¿verdad? Y a salir de muchos de los problemas que el gobierno te quiere causar. Puedo solicitar fianza si estoy en proceso de deportación, dice una persona por aquí. Eh, Eso requerirá si estás detenido, obviamente. Si estás detenido, ahorita hay una gran oposición por parte de este gobierno a que a ciertos individuos se les otorgue fianza para ser liberados, especialmente a personas que entraron por la frontera de manera ilegal, aunque hay una acción, una demanda en una de las cortes de distrito en California que ha decretado, ¿verdad?, que este tipo de políticas de negar fianza a personas que entraron de manera ilegal es una política ilegal, ¿verdad?, por parte del gobierno. De todas maneras, todavía sigue siendo bastante difícil que ciertos jueces de inmigración quieran oír el otorgamiento de fianzas para personas que entraron por la frontera de manera ilegal. Abogado, unas preguntas que conversamos la semana pasada hoy vuelven al tapete y fíjese que dice que si la captura de Maduro puede hacer que UCIs o las cortes migratorias sean más severas o más flexibles con los casos. Bueno, este es un tema que está en desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los que somos venezolanos o a los que siguen la historia y el desarrollo de los eventos después de la captura de Nicolás Maduro, podemos decir que en Venezuela todavía sigue operando, ¿verdad? El aparato persecutorio que operaba cuando el presidente ilegítimo Nicolás Maduro estaba en la presidencia. Entonces, no ha habido un cambio fundamental, ¿verdad?, en el país que garantice la seguridad de las personas que se encuentran solicitando asilo y que indiquen que si estas personas regresan van a estar seguras y libres de persecución. Mientras tengamos figuras del alto chavismo como los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello,
el ministro de la Defensa, Padrino López, y toda la comitiva que rodea a este grupo de personas, controlando las fuerzas de seguridad, controlando colectivos, controlando consejos comunales. Todavía existe, en mi opinión, la estructura persecutoria, ¿verdad?, que el gobierno o el régimen o la revolución bolivariana ha usado por muchos años en contra de personas que se oponen al régimen. Entonces, esto va a ser algo que nosotros, o es algo que nosotros los abogados estamos argumentando fuertemente en las cortes y en las oficinas de asilo para debatir o rebatir cualquier argumento que se presente de que en Venezuela las condiciones han cambiado y que los venezolanos pueden regresar sanos y salvos a vivir allá en Venezuela. Abogado, otra persona pregunta, ¿renovar una licencia de conducir puede alertar a inmigración? Depende del estado donde la vayas a sacar, ¿verdad? Hay estados que comparten este tipo de información con inmigración, hay otros estados que no la comparten. Entonces, dependerá de donde tú vives. Por lo menos aquí en Nueva York hay cierta información que no se comparte con con el gobierno federal y por lo tanto las personas pueden sacar un ID, una licencia de conducir, que aunque no es un real ID, pero por lo menos una licencia de conducir que les permite conducir dentro del estado de Nueva York. ¿Existe alguna posibilidad? Fíjese que la gente cree que, bueno, ¿existe alguna posibilidad de que el TPS vuelva a activarse en el 2026 o ya está completamente descartado? Bueno, no sabemos todavía. Esto es un tema que está en las cortes, está debatiéndose en el sistema judicial. Ahora, de que el presidente y esta administración vayan a declarar un nuevo TPS para alguna nacionalidad, incluyendo la venezolana, yo lo veo bastante difícil porque, eh, como hemos hablado, ¿verdad, Laura? La política de este gobierno es tratar de deportar la mayor cantidad de personas que para ellos no se consideran merecedoras de estar aquí en Estados Unidos. Fíjese, si solicito asilo, ahora puedo aumentar el riesgo de llamar la atención para ser deportado. No, el tener una solicitud de asilo es un auxilio migratorio que te autoriza a permanecer en el país mientras tu proceso está siendo, ¿cómo se llama? Procesado en Estados Unidos, mientras tu aplicación es procesada en el país. Una vez que hay una resolución final aprobada, entonces ya pasas a ser asilado. Si el caso es negado, pues ese caso puede seguir avanzando dentro de la estructura administrativa del gobierno en etapas superiores para una revisión por parte de un juez o por parte de un juzgado un consejo de apelaciones o ante una corte federal. Abogado, fíjese que aquí una persona pregunta, ¿vale la pena seguir pagando abogados si el sistema parece cerrado? Bueno, claro que sí, vale la pena seguir pagando abogados aunque el sistema parezca cerrado, porque como tú dices, aunque parezca, ¿verdad? Exacto. Pero el abogado, nosotros tenemos, pues, para eso estudiamos, para eso conocemos las reglas y sabemos que muchas veces las decisiones que toma el gobierno son arbitrarias y caprichosas y esto es revisable ante las cortes. Entonces, no es que la pelea se está perdida, sino que la batalla continúa en distintos foros dentro del país. Mire, aquí la gente está muy capciosa y muy pendiente de ICE porque se han visto nuevamente estos operativos y dice, esta persona pregunta si solamente se están enfocando en criminales o también en personas sin antecedentes. Sí, lamentablemente se están enfocando en ambas, ¿ok? Personas con antecedentes y personas que entraban de manera ilegal, aun cuando no tengan récord criminal. Es recomendable tener siempre un plan de emergencia familiar por si ocurre una detención. Claro que siempre es recomendable tener un plan familiar a la mano, por ejemplo, a firmar un poder para que en caso de que usted tenga hijos menores que sean ciudadanos americanos, se queden a cargo de una persona que los pueda cuidar mientras usted resuelve su problema migratorio
o al menos que usted decida abandonar el país y quiera llevarse a sus hijos con usted, ¿verdad? Al país donde usted sea enviada. Hay mucho miedo, abogado, y hay una pregunta por aquí que se me escapó. Dice, aquí está. ¿Qué derechos reales tengo si soy detenido por inmigración? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué puede ocurrir conmigo? Y Ujú. esa es lo que estamos luchando nosotros los abogados, para que las personas que no tienen por qué estar detenidos indefinidamente puedan ser liberados bajo fianza o bajo una medida de habeas corpus, o lo que sería conocido en Venezuela como un amparo, una acción de amparo, para que puedan ser liberados de la custodia de ICE. Entonces, pero ¿cuáles son tus derechos reales? Bueno, tienes que tener un abogado a la mano, ¿verdad? Para que pueda hacer la batalla de poder liberarte y poder entonces continuar con tu proceso fuera de detención. Pero estas batallas son bastante duras, ya que el gobierno está implementando decisiones judiciales que ellos mismos han diseñado para de alguna manera justificar la detención indefinida de las personas que se encuentran en el país de manera ilegal. Abogado, por aquí una persona pregunta qué se sabe sobre la información que dio la secretaria del DHS sobre las nuevas medidas migratorias para venezolanos. Creo que esa información es ya de hace algunas semanas, creo que 2 semanas aproximadamente, y creo que eso fue desmentido, ¿es correcto? Creo que ella habló erróneamente de que Sí, que se consideraban refugiados. eso. Ajá, y que podían aplicar por estatus de refugiados, y eso lo discutimos acá, Sí. que bueno, que nos sorprendía enormemente la falta de conocimiento de la secretaria de Seguridad Nacional de cómo funcionan las leyes de aquí en Estados Unidos. Un refugiado es una persona que, estando fuera de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le otorga el estatus de refugiado para que pueda ingresar al país con ese estatus. El estatus de refugiado no se obtiene estando dentro de Estados Unidos. Ahora, mi caso en corte migratoria puede ser afectado si el gobierno declara que Venezuela es segura. Hay muchas preguntas, están llegando muchas preguntas acerca de esto, abogado. Bueno, el gobierno puede declarar que Venezuela es segura, pero si las evidencias demuestran lo contrario, esa declaración puede tener poco peso, ¿verdad? En una corte judicial. Va a ser labor del abogado, ¿verdad? Desmentir, porque el abogado del gobierno, el fiscal, va a decir eso, va a decir, bueno, ya una vez que removimos a Maduro y que nosotros supuestamente tenemos el control del país, entonces ya no hay motivo por qué Claro. tener miedo de regresar a Venezuela. Pero sabemos, como lo dijimos hace poco, que la estructura persecutoria todavía está intacta. Todavía hay fichas bastante importantes del chavismo gobernando el país, y todavía existe una atmósfera y existe una práctica de persecución hacia todas aquellas personas que se ven no que se sepan o que se perciban como no alineadas con el proceso revolucionario. Y hay manera de que eso pueda ser una justificación para que su caso sea sustentado, justamente eso de que ellos continúan allí. Sí, claro, por supuesto, al menos Ok, que el gobierno nos diga, venga con evidencias claro. de que es mentira, de que hay una junta de gobierno que no es chavista, de que se han desmantelado a los colectivos, de que existe en Venezuela garantías constitucionales que le permite a una persona, si es detenida ilegalmente, ¿verdad? Acudir a las cortes y ser liberada, de esa detención ilegal y poder vivir en paz en su país. Fíjese que dice, el hecho de que Maduro esté en Estados Unidos cambia los plazos, abogado, para interponer recursos migratorios. No, eso no cambia plazo Es lo mismo. para interponer lo mismo, sí. Mi caso de asilo procederá más rápido. Otra pregunta parecida o más lento después de estos acontecimientos políticos. No, bueno, la verdad es que acuérdate que en estos momentos hay una moratoria en emisión de decisiones en caso de asilo de manera general para todas las nacionalidades. Entonces, lo que puede ocurrir es que
entrevista de asilo, ¿verdad? Rápidamente, pero no vas a obtener una respuesta por los momentos hasta que esa moratoria sea, ¿cómo se dice? Sea eliminada o sea, ¿cómo se llama? Sí, bueno, eliminada por parte del gobierno y nuevamente se autorice a los oficiales de asilo a emitir decisiones en los casos de asilo que ya han entrevistado. Abogado, un año de mandato con mucha tela que cortar. Esperemos que se redirija el foco hacia otro lugar, pero que los casos continúen su curso para que, bueno, usted tenga trabajo y yo también. Porque, Es verdad, y es para que verdad. la gente, y para que la gente pueda tener pues un caso de asilo y un caso de migratorio aquí en los Estados Unidos que sea pues sustentado. Nosotros como siempre le recomendamos al abogado Guillermo Nolivo y a todo su equipo, allí tiene los números en la pantalla para que él pueda darle una asesoría y pueda pues entonces usted tener paz y tranquilidad en este país, porque muchas veces no se tiene si uno no tiene un estatus legal. Abogado. Bueno, eso es correcto. Y tienen los teléfonos, ¿verdad? Para que nos contacten en caso de que quieran hacer una consulta y revisemos su caso. Y bueno, esperemos, ¿verdad?, que este año haya un cambio en la narrativa y en las prácticas que este gobierno está en estos momentos realizando hacia la comunidad de inmigrantes. Y bueno, si no hay cambios, vamos a ver cómo esto lo afectará en las elecciones de midterms que vienen ahora en Mm. noviembre. Y si hay una respuesta masiva por parte de la población en rechazo, esto puede causar que haya un cambio pues, en esa retórica para los siguientes años. Bueno, abogado, un placer como siempre. El tiempo se pasa volando en esta sección y la gente quedó con preguntas, pero nosotros las tendremos entonces para la próxima semana a ver qué nos depara este término de semana y pues un placer como siempre haber conversado con usted. Igual por acá, saludos a todos los que se conectaron, muchas gracias por sus preguntas. Claro que sí. El cafecito en mano. Disfruten el calorcito de Miami, porque aquí en Nueva York estamos ¿A cuánto? congelados. Abajo, a menos algo, entiendo, porque las temperaturas Menos están. 12 menos ¡Wow! 11 ahorita, sí, ahorita cuando me levanté para arreglarme para el show, estaba viendo que eran menos 12 Celsius. Gracias. Entonces, Y ah, aquí bajó ayer a 10 grados, algo así, y usted veía a la gente con bufanda, con botas altas, porque el frío es una cosa, pero imagínense, menos 12. Menos 12 no me quiero no. ni imaginar. Y lo que pasa es que no sube. A ustedes amanecen 10 y les sube a Exactamente. 20. Entonces ya se pasa el frito de la mañana sabrosito, con un cafecito, y ya el mediodía, chévere. Pero aquí no, aquí seguimos en esta nevera y por varios días, Sí, va a ser por toda esta semana. así es. Bueno, Así abogado, que pues, arrópese porque si abrigarse mucho. la influenza anda por ahí y a mí me agarró. A mí me agarró la influenza, estuve unos días allí con fiebre, pero Malita. bueno, arrópese bastante para que no lo agarre por allí el frío. Un placer, abogado, conversar con usted como siempre. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Un Saludos. abrazo. Era nuestro abogado de inmigración, Guillermo Nolivos. Como siempre, súper agradable conversar con él porque además responde todas nuestras preguntas.